Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Voy a hacer lectura, hermanos, del versículo 1 al versículo 11. Juan 18, versículo 1 al versículo 11. Juan 18, 1 al 11. Dice la palabra del Señor. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pero si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites hoy tener alrededor de tu palabra. Hoy hemos de procurar, amado Señor, siempre buscar el alimento tan necesario para nosotros. De aquí, amado Padre, es donde el Espíritu tomará lo necesario para santificarnos, para hacernos más como tú. Y hemos de rogarte, Padre, que en esta porción que hemos leído, para tener el contexto de lo que vamos a tratar en esta mañana, sé tú, amado Dios, hablando a tu pueblo. Santifica a tu pueblo, oh Señor, para que sepamos vivir de una manera correcta, para que sepamos replicar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, Padre, encomendamos este tiempo en tus manos. Te lo pedimos, Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Muy bien. Hemos leído los primeros 11 versículos del capítulo 18, pero de los cuales ya hemos avanzado por los primeros 9. ¿Esto qué significa? Esto significa que hoy vamos a concentrarnos en los versículos 10 y versículo 11 de este pasaje. Y si usted lo leyó con suma atención, este versículo 10 y este versículo 11 tiene absolutamente todo que ver con nosotros. Piense por un momento. Hay momentos, hermanos, en medio de nuestra vida en la cual nosotros podemos actuar convencidos de que estamos haciendo lo correcto. ¿No le ha pasado? Usted hace, usted habla, usted actúa y dice, por aquí es la manera correcta. Pero sin embargo, hermanos, usted muchas de esas veces, al igual que a mí, usted se va a encontrar que el resultado termina siendo exactamente contrario a lo que usted creía que iba a ser. Hermanos, es como lo dice el refrán. A veces por hacer más, hacemos
menos, ¿verdad? Piense, por ejemplo, nosotros buscamos en algunas oportunidades buscar defender un punto bíblico. Eso es los que nos gusta mucho la teología y somos muy celosos de la teología. Nos gusta buscar defender ciertos puntos bíblicos, pero podemos hacerlo de una manera equivocada. ¿Cómo? Podemos hacerlo con enojo. Podemos hacerlo con enojo. Intentamos corregir a alguien, pero hablamos con imprudencia. Queremos ayudar, pero en el momento de hacerlo, no hacemos uso de la sabiduría. Por eso, hermanos, aquí lo que tenemos es que muchas de las veces nuestras intenciones pueden ser puras, nuestras intenciones pueden parecer justas, pueden ser piadosas, pero la forma en que terminamos haciéndolas pueden producir mucho daño. Y es aquí, hermanos, donde debe surgir una pregunta que es necesaria para quienes amamos la verdad. ¿Podemos ser celosos de la verdad y aún así actuar de manera equivocada? Cuidado. Si usted entiende ese podemos como un permiso, pues la respuesta es no. Pero si usted entiende ese podemos como algo que está dentro de nuestra capacidad de hacerlo, es sí. Es sí. Y es más, las escrituras muestran que es así. Muchas veces podemos ser celosos de la verdad y podemos actuar de maneras equivocadas. Y es entonces, hermanos, donde nosotros debemos asegurarnos, no solamente de conocer la verdad. Está bien conocer la verdad, pero no solamente nos quedemos allí, sino que ahora debemos someternos a esa verdad. Y poder saber discernir si nuestro celo, el celo con que vamos a actuar, o nace del Espíritu, o es un celo netamente carnal, un celo que nace de la carne. Hermanos, cuando nosotros hagamos este ejercicio de autoexamen, donde evaluemos nuestras intenciones, podemos nosotros realmente o caer en una incoherencia o ser coherentes con lo que decimos creer. Hermanos, ese es el mismo contraste que encontramos en los versículos 10 y 11 del Evangelio de Juan en este capítulo 18. Tenemos dos personas. Tenemos a Pedro y tenemos al Señor Jesucristo. Usted puede ver aquí a Pedro, lo leíamos, es uno de los apóstoles del Señor, ¿verdad? Y cuando usted lee los evangelios, usted se va a encontrar con un Pedro que la escritura lo señala como un hombre que es leal, ¿cierto? Un hombre que es apasionado, un hombre que verdaderamente ama al Señor Jesucristo. Es un buen hombre. Pero también la Biblia no oculta que Pedro también es una persona volátil, es una persona que no mide la fuerza, es una persona que hay veces actúa sin discernimiento. Puede ser valiente, sí, pero no es obediente a la verdad. Entonces uno encuentra que el celo de Pedro es un celo real, es verdadero, ama al Señor, pero es un celo carnal que termina oponiéndose al plan de Dios. Pero por el otro lado, como aquí hay un contraste, nos encontramos con la persona del Señor Jesucristo. Recuerde usted el contexto, está en Getsemaní. Y allí en el Getsemaní, si usted recuerda la predicación de hace 8 días, de la semana pasada, nosotros encontramos a este Señor Jesucristo que lo que ha expresado en el Getsemaní es mostrar su deidad, su divinidad. Recuerde, Él conoce todas las cosas. Él es quien se adelanta a la traición. Y Él es quien manifiesta su autoridad declarándose el gran yo soy. Y al decir yo soy, ¿qué ocurrió? Una expresión de poder. Los que estaban allí cayeron a tierra. Una multitud de personas que venían armadas caen a tierra.
Pero sin embargo, amados hermanos, a pesar de que nuestro Señor Jesucristo es poseedor de todo un poder, de todo el poder, de un poder absoluto, hermanos, el Señor Jesucristo se mantiene perfectamente sujeto a la voluntad del Padre. Sujeto a la voluntad del Padre. Encontramos que Cristo no es impulsivo, encontramos que Cristo no es reactivo, Él no se mueve por emociones desordenadas. El celo que el Señor expresa en esta escena es un celo santo que tiene unas características particulares. Por ejemplo, es un celo obediente. Un celo que está lleno de reverencia. Es un celo que tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Si es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es redimir a un pueblo, pues el celo de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito redentor. Redentor. Por eso, hermanos, en estos dos versículos se nos abre delante de nosotros dos caminos, una disyuntiva. Qué curioso, ¿no? La vida del creyente siempre está formulada en eso, en una disyuntiva. O es a la derecha o es a la izquierda. Y aquí lo que nos presenta la Escritura es que hay dos caminos. Un camino que es el camino del hombre. Sí, un hombre bien intencionado. El camino del hombre bien intencionado, pero gobernado por su carne. Pero por otro lado, la Escritura nos presenta otro camino, el camino de Cristo, el camino del mediador. Esto es un camino de obediencia, un camino donde aún Él teniendo todo el poder, no evita la cruz, no la evita. Él decide beber la copa que el Padre le ha dado. Ahora, este sermón yo lo titulé La espada y la copa, porque sencillamente en este par de versículos encontramos esos dos elementos, una espada y una copa. Y estos dos elementos reflejan un contraste, y es lo que les he estado diciendo. Por un lado, tenemos a Pedro. Pedro toma la espada, ¿para qué? Para herir, para hacer daño. Y Cristo toma la copa para sanar. Para sanar. Uno actúa desde un impulso reaccionario y el otro actúa desde la voluntad eterna del Padre. Con esto en mente, hermanos, vamos a observar esos dos aspectos, esos dos caracteres, uno de Pedro y uno del Señor Jesucristo. Entonces veamos el primero, que es lo que encontramos en el versículo 10. El versículo 10, nuevamente lo leo, dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí, hermanos? Como primer punto tenemos es el celo humano o el fervor humano que opera sin sometimiento a la voluntad de Dios. Eso es lo que muestra Pedro en esta escena. Ahora, para poder comprender con claridad la acción que tuvo Pedro aquí en el versículo 10, debemos ubicarnos plenamente en la escena. Hermano, recuerde usted que nos encontramos en la noche quizás más solemne, la noche más dramática del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Podemos resumirlo en una sola palabra. Es una noche que queda resumida en la palabra traición. Es una noche difícil. Es una noche donde el Señor Jesucristo es arrestado. Y es allí, hermanos, es allí donde están varias personas. Claro, está el Señor Jesucristo, están los 11 discípulos del Señor, y frente a ellos viene un grupo liderado por Judas, el traidor. Él es quien encabeza a un séquito que le sigue. Un grupo que está compuesto por soldados romanos, un grupo que está compuesto por los guardias del templo y un grupo que está acompañado por personas que representan al Sanedrín. Pero todo ese grupo viene unido
y viene unido con un solo propósito. ¿Cuál? Arrestar al Señor Jesucristo. Esa es la escena. Por tanto, el ambiente no es un ambiente fácil, es un ambiente tenso, es un ambiente pesado, y Judas, hasta este momento, Judas ya le ha dado ese beso traicionero al Señor Jesucristo. No lo cita Juan en su evangelio, pero lo sabemos por los evangelios sinópticos. Entonces ya Judas le ha besado, ya Judas lo ha entregado, y la comitiva que estaba allí presente, ¿cómo venía? Venía con garrotes y venía con espadas. Hermanos, es justamente en ese instante, en ese punto más álgido de la noche, cuando Pedro irrumpe en el escenario, sale del anonimato, toma un arma que tenía guardada, y ¿qué es lo que hace? Hiere a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Hermanos, apenas un versículo, si usted se da cuenta, un solo versículo, y contiene mucha información para mostrar que, humanamente hablando, esta acción pudo haber desencadenado en una tragedia. La acción de Pedro pudo haber acarreado una batalla. Bueno, más que una batalla, yo creo que sería una carnicería. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban allí expuestos ante gente preparada para la guerra. Piensen esto. Los evangelios sinópticos nos ayudan a ver este pasaje con mayores detalles. Por ejemplo, cuando usted va a Lucas, solamente tome la cita, Lucas 22:38, allí se declara que entre los discípulos habían 2 espadas. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces la batalla que hubiese tenido lugar allí, pues sería espada a espada. Pero es que son 2 espadas contra un grupo muy amplio de soldados romanos y de la guardia del templo, que tienen garrotes. Ahora, además, esos términos, o ese término espada o espadas, en el griego, significa que se trata de un arma corta. No se haga la idea de una espada larga, amenazante, que realmente puede causar muchas pérdidas contra el enemigo. No, se trata sí de una arma corta, y como cualquier arma, pues también es peligrosa. Por eso es que probablemente lo que tenía Pedro era una daga, ¿sí? Un arma corta, que eran típicas para la defensa personal. Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo es posible, hermanos, que los discípulos del Señor estén armados? O mejor, reformulo la pregunta. ¿Por qué estaban armados los discípulos del príncipe de paz? ¿No se lo ha preguntado? Bueno, espero que lo sepa responder, porque yo no le voy a decir. No, mentira, sí le voy a decir. Mire, la explicación, hermanos, está en las palabras previas de lo que hizo Pedro. Pero ese discurso no lo encontramos en Juan, sino lo encontramos también en Lucas. Previo a lo que hace Pedro, el Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos que iban a venir tiempos en los cuales ellos ya no tendrían su presencia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, desde Juan también ya el Señor les había dicho, es necesario que yo me vaya. Y es allí donde empieza a entristecerse el semblante de los discípulos. Entonces sí, el Señor ya les había dicho que Él se iría, que su presencia física ya no les acompañaría. Y por tanto, desde ahora el Señor, ahí sí, citando a Lucas 22:35 al 38, el Señor le dice a sus discípulos que deben hacer provisión. ¿Sí? El Señor les había dicho, ¿se acuerdan? Las veces que yo los envié y les dije, tranquilos, no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven capa, tranquilos. ¿Les faltó algo cuando los envié de esa manera? Y ellos dijeron, nada, Señor. Le dice, ahora hagan provisión. Ahora sí tienen que llevar provisión. Y es allí, en ese contexto de ese discurso, que el Señor dice una frase misteriosa. ¿Cuál? El que no tenga espada, venda su capa y compre una.
¿Cómo? Es el Señor quien les está diciendo, consigan una espada. Pues hermanos, cuidado con ello, porque en ese mismo discurso, recuerden que esto no significa que el Señor les estaba dando una orden explícita de que debían armarse para una guerra santa, ¿sí? Para una cruzada. No. Lo que tenemos acá es que ellos debían prepararse. ¿Prepararse para qué? Para los tiempos difíciles en donde iban a ser rechazados, iban a ser perseguidos, donde iban a ser heridos y muertos. Debían prepararse. Ahora, ¿qué entendieron los discípulos en ese momento cuando el Señor les dice, vendan su capa y compren espada? Ellos respondieron inmediatamente, Señor, tranquilo, tranquilo, todo lo tenemos bajo control. He aquí, hay 2 espadas. Miren, muy diligentes estos discípulos. ¿Y qué respondió Cristo frente a esas palabras de los discípulos? Les dijo, basta, basta. Bueno, aquí es importante entender, porque usted puede entender ese basta como si el Señor dijera, sí, son suficientes, 2 espadas, podemos hacerle frente a esas legiones de romanos, sí, podemos hacerle frente a la guardia del Sanedrín, igual son 2 espadas contra garrotes, pues sí, basta. Pero no, hermanos, cuando el Señor dice basta, es decir, ya no más. No sigan pensando de esa manera. Están malinterpretando mis palabras. Ellos, estos discípulos, todavía no habían comprendido que el reino no avanza, es por la fuerza física, es un reino celestial, es un reino espiritual. Entonces, hasta el momento, confundidos estos discípulos. Y eso ocurrió en esa misma noche. ¿Esto qué explica, hermanos? Esto explica el por qué Pedro tenía un arma, ¿sí? Eso explica por qué tenía una daga. Claro, hay también otra explicación. ¿Cuál? En ese tiempo era común que los galileos, especialmente cuando ellos salían de viaje, ellos solían cargar con un arma corta. ¿Para qué? Para defenderse de los ladrones y de esos maleantes que se podían encontrar en el camino. Pero, indiferentemente, hermanos, sea fruto de esa costumbre de los galileos o sea fruto del malentendido de las palabras que Cristo les dijo, lo cierto es que Pedro estaba armado. Eso es lo que tenemos en realidad. Pedro tenía un arma, Pedro tenía una daga, Pedro tenía un arma que podía causar daño. Y es así, hermanos, que debemos poner nuestra mirada en Pedro. Debemos observar a Pedro, poner toda nuestra atención, porque es en ese Pedro donde nos vamos a ver reflejados nosotros. Hermanos, a lo largo de los evangelios se nos presenta a un Pedro, como bien les decía al comienzo, un Pedro que es sincero, sí, un Pedro que es fervoroso, sí, un Pedro que es cercano al Señor. Recuerde, el Señor tiene discípulos, ¿verdad? Y los discípulos pues son seguidores del Señor. Pero cuando se cierra el círculo, dentro de esos discípulos hay 12 apóstoles que hacen parte de un círculo más cercano al Señor Jesucristo. Pero dentro de esos 12 hay otro círculo que es mucho más íntimo. Son 3 hombres. ¿Saben quiénes eran? Está Pedro, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, Santiago. ¿Sí? Este Juan es el escritor del Evangelio. Pero aquí está Pedro. Hace parte de ese círculo íntimo del Señor. Es decir, una persona que estuvo muy cerca del Señor Jesucristo. Claro, ama al Señor, pero también es un hombre impulsivo. Es un hombre vehemente. Es un hombre propenso a actuar con poca reflexión. Hay un pasaje que, bueno, no me va a adelantar, pero cuando el Señor resucitado, aquí en el Evangelio de Juan lo vamos a estar estudiando, cuando el Señor resucitado está en la playa del mar de Galilea y Pedro ya le ha dicho, me voy a ir a pescar. Y muchos de sus hermanos le acompañaron y fueron a pescar de noche y no pescaban nada, ¿sí? Bueno, pasa allí cosas y Juan
es el que reconoce al Señor Jesucristo en la playa y dice, es el Señor. Los pescadores tenían por costumbre quitarse la túnica y quedaban con la ropa interior, ¿sí? Dice la Escritura, allí en Juan, que él se vistió y se lanzó al mar. Él no dijo, rememos, vamos a la playa. No. Aquí tenemos precisamente a este hombre impulsivo que no lo pensó dos veces, pero sí hubo algo reflexivo, y es que para estar delante del Señor hay que ir bien presentado. Se vistió, imagínese, ponerse una túnica de lana o de lino, y eso mojado genera peso que le hace difícil nadar, lo que sea, pero esa era su cuestión. Pero lo que quiero resaltar de esto es su impulsividad. Hermanos, este tipo de persona que ama intensamente, como Pedro, también tiene toda la capacidad de actuar sin discernimiento y termina actuando de una manera obstinada. Hermanos, esa misma noche Pedro lo demostró, en esa misma noche. Recuerde que el apóstol Juan desde el capítulo 13 nos ha estado hablando de un solo lugar, en el aposento alto. Y en ese mismo lugar, esa misma noche, Pedro demostró lo impulsivo que era. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo se dispuso a lavarle los pies a sus discípulos? El único que dijo no fue Pedro. Pedro fue el único de oponerse inicialmente a que le fuesen lavados los pies. Ahora, minutos más tarde, en esa misma noche, él expresó con ardor un deseo, que usted lo puede leer en Juan 13:37, que Pedro le dice al Señor, no, Señor, yo daré mi vida por ti. ¿Sí? Vehemente, ¿verdad? Vehemente. Aún así, ese ardor, ese deseo de dar la vida por Cristo demostraba una cosa, que él no entendía lo que realmente implicaba dar la vida por Cristo. Pero ahora lo tenemos aquí en Getsemaní. Un hombre vehemente, impulsivo, propenso a actuar con poca reflexión, y ahora está armado. Hermanos, aquí lo que tenemos es a un hombre que por querer defender a su Señor, a Cristo, lo que hace, o la respuesta o el resultado será poner en riesgo absolutamente todo. Pone en riesgo al Señor, pone en riesgo a sus discípulos, a sus hermanos. ¿Qué hace Pedro? Saca una espada, una daga, y hiere a Malco, que bien lo dice aquí Juan, siervo del sumo sacerdote. ¿Esto qué implica? Que Malco era muy cercano al liderazgo judío, al liderazgo religioso judío. Bueno, recordemos que en ese tiempo estaban oficiando 2 sumos sacerdotes, claro, todo contrario a la ley de Dios. ¿Cuáles eran los 2 sumos sacerdotes? Por un lado tenemos a Caifás, que era el sumo sacerdote oficial, pero también estaba Anás, que era su suegro, ¿verdad? Pero todavía Anás ejercía gran influencia en medio del pueblo. No sabemos de quién era siervo este Malco, pero lo que sí podemos saber es que Pedro acababa de herir a un representante directo del liderazgo religioso más poderoso de Israel. Se metió con la crema innata de los judíos. Qué peligro, ¿no? Mire, esto pudo haber sido un foco para un conflicto armado, ¿sí? Pedro y los demás discípulos, ¿sí? Esos 11 hombres que sin entrenamiento militar, recuérdelo, estaban rodeados por decenas de soldados profesionales. ¿Qué hubiese ocurrido, hermanos? ¿Qué hubiese ocurrido? Muerte en aquella noche. Y con ello se estaría truncando la misión apostólica que el Señor les había determinado a esos hombres que debían hacer en su partida.
Por tanto, hermanos, la acción de Pedro está lejos de ser un acto de valentía espiritual. Lejos. Es más bien un ejemplo claro de lo que es el celo carnal. Esto es ser celoso carnal. ¿Bien intencionado? Sí, claro, bien intencionado. ¿Decidido? Completamente, decidido, pero profundamente desalineado a la voluntad de Dios. Y es allí donde muchas veces podemos caer. Ahora, con esto en mente, hermanos, quiero que examinemos la actitud de Pedro desde 3 ángulos que también nos hablan a nosotros, que nos apunta a nuestro carácter. El celo de Pedro, ¿era real? Sí, era un celo real. Pedro no carecía de amor por Cristo, realmente lo amaba, con tal que dijo eso: Señor, yo daré mi vida por ti. Él amaba al Señor. Su deseo de defenderle nace de un corazón que está amoroso de su Señor, de su Maestro. Pero, hermanos, la Escritura nos muestra que ese celo que tenía Pedro era un celo carnal. ¿Por qué? Porque el celo verdadero no se define por su intensidad emocional. Esto es importante. El celo verdadero no se define por qué tan emocionado yo estoy. No, hermanos, sino que el celo verdadero se define es por la obediencia a la voluntad de Dios. Acompáñenme por un momento a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer verso 1 al 4. Romanos 10, 1 al 4. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: yo amo a mis hermanos de Israel, los amo y oro delante de Dios por ellos para que sean salvos. Pero él reconoce una cosa. Él reconoce que ese pueblo es celoso de Dios. Dice: tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué? A ciencia. ¿Qué les faltaba? Conocimiento. No conocían. Y mire lo que sigue diciendo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, mírenlo usted, amado hermano, la verdadera, el celo real, el celo verdadero es aquel que se somete en obediencia a la voluntad de Dios. Y para usted someterse en obediencia, debe conocerla, debe conformarse a la ciencia, al conocimiento de Dios. Por eso el problema que tenemos con Pedro no era falta de fervor. Fervor le sobraba. Lo que le faltaba a él era discernimiento. Y para que usted pueda discernir, porque discernir es la capacidad de usted de elegir entre A o B, entre lo bueno y lo malo, usted necesita ciencia. Usted necesita tener conocimiento para poder discernir qué le conviene, conforme a lo que usted sabe. Entonces, Pedro no le falta fervor, no le falta celo, su celo es real. Lo que le falta a él es discernimiento. Tenía un celo real, pero ese celo no era espiritual, porque el celo espiritual es un celo informado, es un celo que se ajusta a la verdad de Dios, es un celo que se ajusta a lo que Dios ha revelado. Entonces, ¿celo real? Sí. ¿Celo espiritual? No. No era un celo espiritual lo que tenía Pedro. Entonces, si no es un celo espiritual, ¿es un celo qué? Carnal, ¿verdad? Un celo carnal. Y ese celo carnal tiene ciertas características. Tiene unas marcas que son propias del celo humano que no es santificado. Es carnal. Pedro actúa frente a la presión que ese grupo viene en contra de Cristo. ¿Sí? Ve la violencia con la que vienen. Palos,
garrotes, espadas. ¿Y qué hace Pedro? Actúa de una manera vengativa. Vengativa. Él ataca al enemigo visible sin discernir siquiera el plan invisible de Dios. Él quiere defender a Cristo, sí, pero lo hace usando medios que contradicen la misión redentora de Cristo, esa misión que él había anunciado. Es decir, es un celo carnal que tiene como característica la venganza, ¿sí? Usted me va a hacer daño, va a hacer daño a mi maestro, pues yo me voy a adelantar a ello. Es un celo impulsivo, hermanos. El celo carnal es impulsivo. ¿Por qué? Porque Pedro saca la espada sin pensarlo. Bueno, aquí hay que decir una cosa. No lo dice Juan, lo dicen los sinópticos. ¿Qué ocurre en ese momento? Judas besa al maestro, ya vienen a tomarlo preso, pero según los sinópticos, dicen los discípulos, porque está en plural, no sabemos quiénes dijeron, dicen los discípulos, ¿heriremos a espada, Señor? Es decir, no solamente era lo que había en el corazón de Pedro, los discípulos también tenían en su corazón, bueno, ¿se acuerdan que tenemos 2 espadas? ¿Heriremos a espada? Y el Señor, ¿qué contesta? Basta ya, no más, dejemos ya eso. Pero a Pedro no le bastó la reprensión del Señor Jesucristo, sino que sacó su espada inmediatamente y de manera impulsiva y le cortó la oreja a Malco. Este experto en la espada supo dar una herida que no era mortal. Él fue milimétrico en decir, sí, es la oreja derecha, me voy a ubicar de tal manera para que yo acierte en la oreja derecha. Falso, él era un pescador, ¿sí? Él no sabía el uso de las tácticas de guerra. Es decir, Pedro iba a la cabeza. Pedro iba a matarlo, ¿sí? Ya sea por la falta de pericia con el arma, o sea porque Malco lo esquivó el golpe, lo que ocurrió fue una herida. Pero el punto es que Pedro saca la daga sin pensar. Él reacciona sin meditar en las palabras del Señor cuando le dijo, basta ya. Él actúa sin ningún tipo de consideración. Es como lo dice el proverbio. El alma sin ciencia, interesante, otra vez la ciencia aquí sale a relucir. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Esto lo leo de Proverbios 19:2. Por tanto, hermanos, la historia de Pedro está llena de estas reacciones. Uno lo ve confesar correctamente al Mesías. Él dice, sí, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, tú eres el Cristo. Pero minutos después uno lo encuentra intentando corregir al Mesías. Oh, Señor, tú no morirás, yo pondré mi vida por ti. Impulsivo, ¿no? Ahora, el celo que es de la carne es un celo autosuficiente. Y esto sí da miedo. Es un celo autosuficiente. Se apoya en su propia fuerza. Se apoya en su valentía. Se apoya en su juicio personal. Ignora deliberadamente las múltiples ocasiones en las que el Señor Jesucristo anunció su muerte. Porque el Señor ya les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén. El Señor ya lo había dicho, aún delante de una multitud, destruida el templo, como les decía esta mañana. En otra oportunidad también dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente de bronce en el desierto. Todo eso diciéndoles a sus discípulos que Él tenía que subir a Jerusalén a morir. Y aún así Pedro ignoró esas verdades. Y por eso él actúa de una manera autosuficiente. Él se convierte, sin saberlo, en un obstáculo para el evangelio. Él creyó que con su propia prudencia él actuaría de una manera más sabia que su Señor.
Hermanos, ¿esto qué nos evidencia? Esto nos evidencia que el celo carnal siempre se levanta en contra del camino a la cruz. Aun cuando pretende estar defendiendo a Jesús mismo y actúa en forma contraria. Ahora, ¿a qué punto llega ese celo carnal? Que el celo carnal siempre hace daño. Siempre hace daño. Pedro hiere a un inocente. Y bueno, entiéndame la palabra inocente, porque usted dirá, ay, Malco, un pecador, él no es inocente. Pero es un inocente porque él no vino con espada a Pedro. No podemos decir, es que Pedro actuó para defenderse. No. Pedro hirió a un inocente, hirió a un siervo, a un hombre que simplemente estaba cumpliendo órdenes. Por eso, hermanos, el celo carnal siempre produce daño. Siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a apuntar a la persona equivocada. ¿Sí? Apuntó a la persona equivocada. Si hubiese sido reflexivo y dice, uy, no, con este no me meto. Cuando menos. Por conveniencia, Pedro hubiese dicho, uy, no, este es siervo del sumo sacerdote. Y aquí me gano semejante enemigo. El celo carnal apunta a la persona equivocada. Usa medios equivocados, usó la espada. Pero lo que es peor, entorpece la obra de Dios. Entorpece. Y lo más grave, hermanos, puede terminar luchando en contra del plan de Dios. No solamente lo entorpece, sino que va en contra de ellos. Hermanos, ¿qué podemos tener de hasta acá? Que este pasaje, este simple versículo 10, pues nos debe obligar a evaluar, hermanos, la diferencia que hay entre un celo bíblico, un celo espiritual y un celo que es carnal. No todo ardor religioso, que pudiéramos llamarlo así, proviene del Espíritu. No. Nosotros podemos querer hacer mucho por el Señor, desearlo, y aún así oponernos al camino de la cruz si actuamos sin discernimiento. Sin discernimiento. Ay, no, eso no hablemos de pecado, porque eso ahuyentamos las almas. Ay, no, eso hablemos es del amor de Dios, ayudémosle al Señor. Eso traigamos payasos, hagamos cosas para atraer a las masas. Echémosle una manito al Señor. Puede haber un buen fervor, hermanos, pero es puro activismo carnal. No todo ardor religioso proviene del Espíritu. Hermanos, podemos querer hacer mucho por el Señor, mucho, y aún así nos vamos a ver en ese riesgo de estarnos oponiendo al camino de la cruz si actuamos sin discernimiento. Todo creyente, incluyendo los líderes, pastores, ancianos, diáconos, debemos someter nuestro celo es a la Escritura. Si usted va a ser celoso a la palabra. Ser celoso al carácter de Cristo, ser celoso a la voluntad del Padre. Hermanos, el celo verdadero es un celo que es obediente, que usted obedece. Un celo que es reflexivo, que usted se detiene y piensa, ¿qué haría el Señor en este lugar? Es un celo que es conforme a la verdad revelada, no es conforme a mi conveniencia. Ese es el celo verdadero. Y esto lo quiero ver en el segundo punto, que tiene que ver con el contraste de Pedro, y el contraste de Pedro es Cristo, que tiene y expresa un celo que es santo. Dice el verso 11, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? Hermanos, esta es una escena que va muy rápido, que es muy rápido. Es un acto sobre otro, palabra sobre otra. Es una escena que continúa casi sin pausa después de ese acto precipitado de Pedro. Así es que con la misma rapidez con la que el apóstol
Pedro desenvainó el arma y atacó a Malco, asimismo, con esa misma rapidez, el Señor interviene con una orden clara y una orden necesaria. Pedro, mete tu espada en la vaina. Fue inmediato. La reprensión es inmediata. No le dé tiempo, no la dilate. Es en el momento. Las palabras del Señor no fueron un consejo. Oye, Pedro, me parece que fuiste como muy fuerte, muy agresivo. ¿Sí? Siéntate aquí, siéntate y piensa en lo que hiciste. No fue un consejo, fue una orden. Una orden. Ahora, los evangelios sinópticos añaden también detalles que nos permiten entender la gravedad del asunto. Mateo registra que Jesús le dijo también: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué pasará? A espada van a perecer, a espada van a morir. Con esto el Señor le está recordando a Pedro un principio de vida, un principio espiritual, un principio divino, un principio de causa y efecto. Quien siembra violencia va a recoger violencia. Hermanos, si Pedro hubiese persistido, los discípulos habrían sido aniquilados, no lo olvide. Ninguno de ellos con preparación militar, mientras que quienes venían a arrestar al Señor eran hombres altamente acostumbrados al combate. Sin embargo, el Señor apacigua inmediatamente la escena, trae paz en el momento, Él detiene la violencia, porque Lucas allí nos añade que el Señor, tocando la oreja de Malco, le sanó. ¿Se imaginan ese reguero de sangre? Y Malco allá arrastrándose en el suelo. No, inmediatamente el Señor actúa, pone su mano sanadora y sana a este hombre. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué hace el Señor? Aplaca la ira de este grupo que viene de manera violenta. Pero no solamente aplaca la ira de estos hombres, sino que también contiene la ira de Pedro. Detiene su ira. Detiene ese corazón impaciente, ese corazón irreflexivo, y vuelve la paz al instante. Ahora, esa reprensión del Señor tiene un sentido más profundo, hermanos. ¿Por qué? Porque trata es con el corazón. Ese es el punto importante. El Señor quiere tratar con el corazón de Pedro. Pedro estaba comenzando a razonar según los métodos del mundo, en vez de recordar lo que Cristo le había enseñado. Recuerden, ya el Señor Jesucristo había enseñado muchas veces: no paguéis a nadie mal por mal. O en otra oportunidad: bendecid a los que os maldicen. Pedro estaba respondiendo, era no guiado por lo que las enseñanzas del Señor Jesucristo, sino él fue guiado por los impulsos carnales. Por eso es que debemos ser muy cuidadosos en nuestras acciones. Deténgase, reflexione y piense primero qué dice el Señor. No es que dice su corazón, que es corrupto. Puede usted querer actuar de una manera bien intencionada, pero si lo hace con un impulso carnal, se va a alejar del carácter divino, del carácter del reino. Su celo no será santo, su celo será carnal, sencillamente humano, carnal. Y en contraste al impulso de Pedro, hermanos, es que tenemos al Señor. El Señor hace una declaración gloriosa allí en el versículo 11. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Usted recuerda en esa noche del Getsemaní cuántas veces el Señor habló de una copa? Allí en el Getsemaní, 3 veces el Señor habló de una copa. ¿Sí? Por eso es que esta afirmación del verso 11 la debemos entender junto a las otras 2 veces previas, anteriores a las que el Señor Jesús había mencionado durante esa agonía en el Getsemaní. Mateo es el que nos ayuda con ello. En Mateo 26:39 encontramos el primer anuncio.
¿Qué es lo primero que dice el Señor Jesucristo? El Señor va al Getsemaní, le dice a sus discípulos, espérenme acá, oren, oren, y se retiró a orar. ¿Y qué fue lo que oró? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Petición. Más adelante, en el verso 42 de Mateo 26, más adelante está la segunda oración. El Señor se levanta, va a sus discípulos, les dicen, ¿no han podido orar? ¿No han podido estar despiertos? Y vuelve y expresa nuevamente su oración al Padre, pero ya la expresa de una manera diferente. Expresa su aceptación. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aceptación. Primero que hizo, pedir. Y después acepta la voluntad del Padre. Y es allí donde tiene lugar esta tercera vez. Ahora frente a Pedro, el Señor Jesucristo afirma con resolución, no he de beber esta copa. Resolución. Es decir, hermanos, pasa de la súplica a la sumisión y de la sumisión a la determinación. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo con esta copa? ¿De qué copa está hablando? Bueno, la Escritura la presenta, la copa, como un símbolo de la ira judicial de Dios. Y eso usted lo va a encontrar en las páginas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cito, por ejemplo, del Antiguo Testamento el Salmo 75, versículo 8, cuando dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Ira, hermanos, ira. También usted lo puede encontrar en Isaías, en Jeremías, hay expresiones de la copa de su ira, del vino del furor, etcétera. Pero también en el Nuevo Testamento, usted va al libro del Apocalipsis y usted se va a encontrar que reaparece esta figura, la copa del ardor de la ira divina. Entonces, hermanos, de esta manera, cuando el Señor corrige a Pedro, mostrándole que toda esta situación forma parte de la voluntad eterna de Dios, eso se debe cumplir. No sea de estorbo, Pedro, no sea de estorbo. El arresto, la traición, las manos enemigas, la oscuridad de la noche, todo está bajo el propósito establecido desde la eternidad para que Cristo pueda cumplir la redención para su pueblo. Mire lo que estaba en juego. Es como lo declara Isaías. Jehová quiso quebrantarlo. Quiso quebrantarlo. No era un capricho de Dios. Se trataba de que Cristo cargara con el pecado de muchos, con su pecado y con el mío. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Siendo obstáculo, oponiéndose al plan divino. Mientras Pedro, movido, sí, por el amor, pero actuó fue en la carne. Se estaba convirtiendo en obstáculo para el plan divino, que el Señor avanzara con firmeza hacia la cruz. Pedro no se estaba dando cuenta, amados hermanos, que él se estaba oponiendo a la obra redentora. Él no se daba cuenta de esos. Él sí, quería mostrar, o mostró más bien su celo, pero era un celo carnal, mientras que el Señor Jesucristo estaba mostrando un celo verdadero, verdaderamente santo. Era un celo que no era para nada impetuoso. Era un celo que para nada era violento. Era un celo obediente. Nuestro Cristo sabía que había llegado la hora establecida por el Padre. Y por eso su celo, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta en sumisión perfecta. Es como lo escribió Pablo a los filipenses. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, aquí ¿qué vemos? Vemos la esencia del celo verdadero.
Este es el celo verdadero que debemos replicar como iglesia. Es el celo que defiende la cruz. Es el celo que no estorba a la cruz. Cristo no está evadiendo la copa. Cristo no está tomando la copa para que entregársela a otro. Bébela tú, Pedro. No. Cristo no la está minimizando. Cristo la toma porque sabe que es el Padre quien la da. Y Cristo es quien la va a beber hasta el final, hasta que ella dé como resultado la salvación de su pueblo. Eso es obediencia, hermanos. Y esa obediencia muestra el resplandor más puro del celo sagrado. El Hijo glorificando al Padre a través de la expiación sustitutoria de su obra. Dicho esto, hermanos, es necesario que apliquemos estas verdades. Hermanos, el celo de Cristo es un celo informado, profundamente consciente del plan de Dios. Él dijo, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Eso está dentro del plan. Él conoce el plan, ¿sí? Está informado del plan. Y es allí donde se asienta su celo. Él sabía todo lo que venía. Y aún así, él caminó hacia esa cruz sin ninguna vacilación. ¿Se acuerdan? Un pasaje también de acá de Juan, cuando llegan emisarios de María y Marta y le dicen, te mandan decir que tu amigo, ¿cuál amigo? Lázaro ha muerto, ¿sí? Y entonces él dijo, bueno, iré, pero no en ese día. Él se esperó. Y aún sus discípulos dijeron, ¿subirás? ¿Sabes que ella busca para matarte? ¿Sí? Te van a matar. Pero él siempre fue al lugar que le correspondía, a la cruz. Hermanos, este contraste nos debe confrontar de manera directa. ¿Por qué? Porque muchos creyentes pueden ser celosos de las cosas de Dios, celosos de la misma doctrina, de la sana doctrina. Celosos en debates, celosos en opiniones fuertes, pero cuando llega la hora de hacer la voluntad de Dios, especialmente cuando esa voluntad implica pérdida, cuando implica sufrimiento, cuando implica renuncia, cuando implica hacerle frente a la injusticia o al sacrificio, ¿sí sabe qué es lo que pasa? Su celo se derrumba y se vuelve carnal. Hay un entusiasmo por la verdad, pero una resistencia en obedecerla cuando esto requiere un costo. Hermanos, la enseñanza que nos ofrece aquí la Escritura es que el celo verdadero jamás se desvía de la palabra, por difícil que pueda llegar a ser el camino. Esto nos va a mostrar que el celo santo no rechaza la voluntad de Dios, aunque duela, hermano. Aunque duela, el celo santo no rechaza la voluntad de Dios. El celo santo, fíjese una cosa, lo que hacían los líderes judíos. El celo santo no delega la voluntad de Dios buscando que otros carguen lo que le corresponde cargar. ¿Sí? Que otro ore por mí. Que otro estudie por mí. Que otro me diga qué hacer. No, hermano, es su responsabilidad delante del Señor. El celo verdadero, el celo santo, no suaviza la voluntad de Dios. Importante. No la adapta, ¿sí? No la manipula para hacerla fácil de llevar en nuestra vida, adaptándola a la obediencia según sea la conveniencia. No. El celo santo cumple hasta el fondo, con determinación humilde y amorosa, la voluntad del Padre. Por eso, hermanos, esto en la vida cotidiana, hermanos, esto significa mucho
mucho. ¿Por qué? Porque podemos ser celosos en obediencia y ese celo cuesta, va a costar. O yo le pregunto, ¿cuesta perdonar? Cuesta. Pero eso es celo santo, hermanos. Es ser celoso de la verdad. Hay que perdonar. ¿Usted cree que es fácil amar al enemigo? ¿Su carne? Sacará la daga de donde no la encuentre, venderá usted su capa y demás para tener una daga 9 milímetros. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a tener usted? Que el celo verdadero ama al enemigo. ¿Celoso? ¿De verdad celoso? ¿Es celoso? Pues sea celoso, la verdad. Ame a su enemigo. Someter el carácter. Eso es celo verdadero. Ah, no, es que yo soy así. Así me criaron. Y así me acostumbré. Nada que hacer. Por no usar una expresión más fuerte. De nuestra vicepresidenta. ¿Cierto? El celo verdadero somete el carácter al carácter de Cristo. Yo no soy lo que quiero ser. Yo soy lo que debo ser conforme a la Escritura. El celo verdadero, el celo santo, huye del pecado. Ay, pero es que yo soy tan débil. Ay, pero es pastor, si usted supiera en las condiciones que yo vivo, qué culpa que la taberna me quede al lado. Qué culpa que hayan mujeres tan bonitas. ¿Sí? ¿Qué culpa? ¿Yo qué puedo hacer? Si todavía estoy en la carne, ¿qué hago yo? Ser celoso, pero celoso verdadero. ¿Sí? Celoso en la Escritura. Huya del pecado. Cultive la santidad. Conserve la integridad. Ahora el celo verdadero, hermanos, no permite que la presión, el miedo o el dolor nos empuje nuestra obediencia a métodos carnales. Ay, pero pastor, ¿qué culpa si no hay trabajo? Me toca trabajar los domingos en ese bar. Sea celoso, la verdad. No permita que las circunstancias lo empujen a desobedecer a Dios. No permita que sea impulsado a actuar con métodos carnales. Y mucho menos a reaccionar de manera impulsiva, explosiva. Ah, pero qué culpa, si él me dijo, si ella me dijo una mentira o me dijo otra cosa o lo que sea. No, sea celoso a la verdad. No reaccione de una manera carnal, apresurada, ignorando la palabra de Dios. Deténgase. Guarde la espada. Y pague con bien el mal recibido. Hermanos, el celo santo del creyente imita el celo de Cristo. ¿Esto qué significa? Que nuestra mirada siempre debe estar en Cristo. Y a usted no va a encontrar a Cristo ni en las paredes, ni en una estampita, sino en la Biblia. No en una película, no en un libro de caricaturas. En la Biblia va a encontrar a Cristo. Por eso, hermanos, el celo santo es obedecer lo que Dios ha dicho, no porque la obediencia sea cómoda. ¿De cuándo acá el Señor dijo, la obediencia es cómoda? El Señor sí dijo, mi yugo es fácil, ¿sí? Pero es yugo, sigue siendo yugo, ¿sí? ¿No dijo acaso que el que le quiera seguir, tome su cruz y sígame? Mire las pisadas de Cristo. ¿Fueron fáciles? No lo fueron. No es cómoda la vida cristiana. No es cómoda. El celo santo, hermanos, confía en la voluntad del Padre más que en sus propios impulsos. Sabe que la obediencia verdadera muchas veces le va a costar. El mismo David decía, no le daré a mi Dios nada que no me cueste. Ahora, el celo verdadero no es estéril, siempre trae buen fruto, aunque usted en esta tierra no lo pueda ver, no lo vea. Es fruto espiritual, hermanos.
Así como Cristo bebió la copa hasta el final, el creyente debe abrazar la voluntad de Dios sin ningún tipo de reserva. Sin ninguno. Por eso, hermanos, solo 4 cosas y acabamos. La vida cristiana, el cristiano bíblico, debe discernir entre el celo carnal y el celo espiritual, porque los dos son reales, los dos existen. La carne puede disfrazarse de devoción. El parámetro es la obediencia a la Escritura. Si usted quiere discernir si su celo es bíblico, es la obediencia a la palabra. Podemos hablar muchas cosas lindas de la verdad, de la Escritura, de la doctrina, etcétera, etcétera, pero ¿la obedece? ¿La obedece? Hermanos, el celo santo se manifiesta más en sumisión que en activismo. Mire, hay muchas iglesias, muchas congregaciones que saturan toda la semana en que vamos a hacer esto, hagamos lo uno, hagamos lo otro, que los títeres, que el teatro, que el concierto, que lo uno, saturados en activismo. Pero en ello muchas veces no hay santidad. Reuniones sociales, sencillamente. El activismo no es fervor. Cristo muestra que la verdadera fuerza está en obedecer, no en reaccionar. Y lo último, hermanos, los últimos 2. La cruz es la medida del celo verdadero. Todo impulso que intente evitar o distorsionar el camino a la cruz es carnal. Es carnal, aunque parezca fervoroso. Y por último, hermanos, el creyente es llamado a abrazar el camino del Padre. No hay más caminos, solo uno, el que el Padre ha firmado en Cristo Jesús. Es allí donde nosotros confiamos en que la salvación está en Cristo, quien bebió la copa, la ira del Padre, la bebió toda para favorecernos a nosotros. Él se convirtió en el recipiente del juicio de Dios, tomando nuestro lugar. ¿Debemos ser celosos? Oh, sí, hermanos, muy celosos. Pero que sea un celo informado, un celo que se asiente en la ciencia, en el conocimiento. Porque de no ser así, vamos a actuar como Pedro, de una manera impulsiva. Esto me parece bueno. ¿Y de dónde sacas tú que te parece bueno? ¿Sí? ¿Dónde lo defines que eso es bueno? Defínelo con la Biblia, no con el me parece. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar.